¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. A la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Muy buenos días, querida familia, hermanos fieles que se comunican con nosotros a través de estas redes. Muchas gracias por estar ahí para disfrutar de un nuevo día que Dios nos concede, para disfrutar del bien familiar
y del tiempo devocional. Gracias al Señor que aquí estamos todavía y que podemos servirle y que podemos buscarle en comunión. Y por esa razón, pues muchas gracias que ustedes estén ahí, también los que nos visitan, los que simpatizan con esta página. Bienvenidos siempre, bienvenidos, y rogamos que Dios les bendiga, que Dios les conceda las peticiones de su corazón, las respuestas que necesitan, en fin. Hoy vamos a meditar sobre un tema muy necesario, muy continuo, como es la reconciliación. Y nos vamos a basar en dos pasajes bíblicos, o tal vez tres, pero vamos a leer dos ahorita. El primero en 2 Corintios capítulo número 5. 2 de Corintios capítulo número 5. Ahí vamos a leer los versículos del 15 al 20. Y después vamos a leer Romanos capítulo 5. Unos dos versículos ahí. 2 Corintios 5, del 15 al 20, y Romanos capítulo número 5. Ahí vamos a leer los versículos del 10 y 11. ¿Lo tiene? Bueno, es bueno que nos acompañe con la lectura para que pueda estar confiado o confiada de que vamos a hablar palabra de Dios. Palabra de Dios. No tendría sentido esto sin la palabra de Dios. Entonces, 2 Corintios 5:15 dice de la manera siguiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo diría que solo este versículo tendría todo un tema. Es tan importante que no solamente leamos, sino que entendamos un poquito por lo menos algo de esto. Fíjese lo que está diciendo acá, el versículo 16. De manera que nosotros, cristianos, de aquí en adelante, desde que comenzamos la vida cristiana, a nadie conocemos según la carne. Si entendemos eso, entonces ya no tenemos tantas discrepancias, tantas discusiones, tantos problemas entre prójimos, sino tenemos que ver qué es lo que le pasa al alma de la persona, al espíritu de la otra persona, porque ya no nos conocemos solamente por la apariencia y por la parte material. Y fíjese que es aquí donde yo quisiera más enfatizar este versículo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De eso hemos hablado. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, tomó forma humana, tomó un cuerpo y así se conoció. Pero ya no, ahora ya no. Ahora Él volvió a ser Dios, Dios que era desde la eternidad. Así que ya no lo conocemos como vino a esta tierra, sino que ahora lo conocemos por la fe, sin imaginación, por la fe, nada más. Pero sigamos adelante con un versículo muy conocido. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Escuche eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted se da cuenta, solamente estos versículos 18 al 20 aparece 3 veces, por lo menos, la palabra reconciliación. Ahora vamos a Romanos, capítulo número 5, le dije, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice: porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otro pasaje en el que habla 3 veces de la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Bueno, dice el diccionario, es restablecer la armonía o la concordia entre hermanos. También hay un diagonal ahí. Es restablecer la armonía o la concordia entre personas, entre prójimos. De manera que Dios está interesado en que nos reconciliemos con Él, primeramente, y luego en que nos reconciliemos con nosotros, porque seguramente que siempre ocurren diferencias, que es lo que vamos a comentar. Acompáñenme a orar por un momentito, por favor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos registros sagrados que tu Santo Espíritu incluyó dentro de este canon bendito para que nosotros tengamos suficiente instrucción, suficiente entendimiento y mandamiento de cómo debe ser nuestra comunión contigo y cómo debe ser nuestra comunión entre nosotros. Muchísimas gracias te damos por tu paciencia y tu clemencia con nosotros y que nos sigas, Señor, soportando y ayudando hasta que lleguemos a la meta que es establecido en nuestras vidas, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tu Santo Hijo. En ese santo y sagrado nombre oramos con gratitud. Amén. Prácticamente en Romanos, y también de eso habla en Efesios, capítulo 2, nos habla de por qué es necesaria la reconciliación con Dios, primeramente. Pero yo quisiera que me acompañe y que diga conmigo, por favor, lo siguiente, si es que le parece. Dígalo conmigo. La reconciliación es una iniciativa de Dios. La reconciliación es una iniciativa de Dios. Segundo, la reconciliación es una necesidad. La reconciliación es una necesidad. Tercero, la reconciliación requiere de buena voluntad. La reconciliación requiere de buena voluntad. Y la reconciliación produce beneficios. La reconciliación produce beneficios. Prácticamente en el texto leído de la carta a los Romanos, describe la condición nuestra para con Dios de manera humana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde que nosotros fuimos concebidos, desde que nosotros fuimos elegidos para vivir en esta tierra y fuimos concebidos por nuestra madre, engendrados por nuestro padre, nosotros ya traíamos aquella, ¿qué le voy a llamar? Aquella herencia de la sangre. Y por esa razón posiblemente el rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Algunos interpretan eso de una manera, no, un poquito tal vez descuidada, en el sentido de que posiblemente la madre de David lo tuvo en alguna aventura que ella haya tenido, algún desvío de su conducta, pero realmente no es así. Yo creo que no es así, porque realmente nuestra madre y nuestro padre, como dice la Escritura, todos eran pecadores. Llevaban el pecado en su sangre de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El pecado va ahí en la sangre. Cuando nosotros nacemos, pues, venimos con pecado. No somos pecadores activos cuando estamos de bebecitos, o estábamos de bebecitos, pero ya teníamos la semilla del pecado en nuestro espíritu. Y por esa razón, Efesios capítulo 2 dice, y Dios nos dio vida, Efesios 2:1, y Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mas Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que estábamos vivos en la carne, en el cuerpo, pero muertos en el espíritu. Y por esa razón, si estábamos muertos en el espíritu, quiere decir que estábamos distanciados de Dios. Y por esa razón es de que como naturales, como humanos solamente, nos comportamos de una manera verdaderamente
triste y lamentable, adquiriendo adicciones, costumbres, cosas que eran ofensivas a nuestro Dios, maneras de hablar, malas relaciones, malas decisiones, que eran ofensivas delante de Dios, porque estábamos muertos en el espíritu. Pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, que es la vida, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando lo recibimos a Él, entonces resucitamos. Nuestro espíritu toma vida otra vez. Y entonces ya tenemos comunión con Dios, ya estamos reconciliados con Él. Y fíjese usted que, en primer lugar, estamos viendo que la reconciliación es una iniciativa de Dios, fue lo que dijimos, ¿verdad? Porque en Romanos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos solamente en la carne, éramos enemigos de Dios. Por eso no nos importaba lastimarlo, entristecerlo, ofenderlo. Tal vez no era una cosa intencional, pero era una cosa de costumbre. La vulgaridad, el maltrato, la injusticia, el vicio, la mentira, cuántas cosas ocultas de la deshonestidad, la inmoralidad, todas esas cosas que para nosotros parecían normales, para Dios eran una ofensa, para Dios era pecado. Y por eso nosotros éramos enemigos de Dios. Y viendo pues la situación de la enemistad, y la enemistad produce distanciamiento. O sea, estábamos distanciados de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Tal vez nosotros no lo creíamos así, pero Dios, que es santo, 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 sí lo veía así. Y por esa razón Él toma la iniciativa de la reconciliación. O sea, que Él nos llama a que nosotros seamos los que aceptemos su gracia al ofrecernos la reconciliación. Yo quisiera preguntarle a usted y a ustedes, ¿qué dicen ustedes? Entre un ofensor y un ofendido, ¿quién debiera ser el que procura la reconciliación? Creo que lógicamente el ofensor debería de buscar la reconciliación, el perdón, la disculpa. Pero en este caso, ¿quién era el culpable de ese distanciamiento para con Dios? ¿Era Dios el culpable del distanciamiento o era el ser humano? Pues yo creo que todos estamos claros de que éramos nosotros como humanos los que estábamos enemistados con Dios, separados de Dios. En Efesios 2:12 dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero dígame usted, entonces, si éramos nosotros los culpables, ¿quién debería haber tomado la iniciativa de la reconciliación? Pues nosotros. Pero sin embargo, fue Dios quien tomó la iniciativa de la reconciliación, invitándonos a reconciliarnos con Él. Así dice el pasaje, ¿verdad? Que Dios tomó la iniciativa, dice, ahora a través de personas como nosotros, invitando a la gente, por favor, en nombre de Cristo, que ya pagó para la reconciliación, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Pero algo más. ¿Tuvo algún costo esa reconciliación? ¿Cuál fue el costo? Para que pudiera haber reconciliación entre Dios y el hombre, ¿cuál fue el costo? ¿Serían las buenas obras humanas? ¿Sería la religión? ¿Qué sería? No, pues fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál fue el costo? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo pagó? Él. Él llama a la reconciliación, Él paga la reconciliación y Él llama a la reconciliación para que nosotros estemos reconciliados con Él. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere salvar y por esa razón Él nos invita a que nos reconciliemos con Él. Esto ocurre cuando nosotros, ya se lo he dicho, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros nos arrepentimos y nos avergonzamos, nos dolemos, cuando nosotros decidimos renunciar a la forma de vida que hemos tenido de pecado, de desobediencia, de indiferencia a las cosas de Dios, y cuando entonces aceptamos la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que nos haga beneficiarios de su sacrificio en la cruz y que nos perdone nuestros pecados y nos limpie nuestro pasado con su sangre, venga su Santo Espíritu a gobernar nuestra vida de ahora en adelante y que ahora podamos hacer como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Que sea hecha tu voluntad como el cielo, así también en la tierra.
también en mí. Ahí ocurre la reconciliación. Dijimos que la reconciliación es una necesidad, porque ciertamente en las Sagradas Escrituras ocurre la palabra reconciliación muchas veces, o arrepentimiento muchas veces, porque es una necesidad que como humanos tenemos. ¿Sabe por qué? Porque la ofensa para nuestro Dios es un mal continuo. Puede ser de palabra, puede ser de pensamiento, puede ser de acción, puede ser de omisión, puede ser de tantas maneras como nosotros ofendemos al Señor, pues nuestra carne, nuestra humanidad es muy débil ante la tentación, muy débil ante la provocación, y por esa razón ofendemos a nuestro Dios, por lo cual debemos de buscar siempre el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y la reconciliación con Él para que podamos tener comunión continua con Él. Pero no solamente eso, la palabra del Señor registra la necesidad de la reconciliación porque también ocurre la ofensa y la enemistad entre nosotros, entre personas. Y quiero anticiparle algo. No hay comunión con Dios si no hay reconciliación entre nosotros. No hay comunión con Dios, no hay adoración válida delante de Dios si tenemos enemistad con alguno. Y le voy a adelantar esto. Dijo nuestro Señor Jesucristo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta la ofrenda. Quiere decir, queridos hermanos, querida familia, que si nosotros estamos enemistados, si estamos distanciados, si estamos resentidos uno con el otro, aunque ya estemos reconciliados con Dios, aunque ya seamos parte del pueblo de Dios, aunque ya seamos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero si estamos distanciados y resentidos con alguien, con hermanos en la fe o con personas seculares o con la familia, no digamos, entonces no podemos tener comunión con Dios, no hay adoración que valga, no hay ofrenda que sirva, no hay servicio agradable, no hay, porque no estamos reconciliados. Por esa razón, el Señor nos llama a reconciliarnos primeramente con Él y gracias al Señor, porque ya lo hizo con muchos de nosotros, pero si nosotros también tenemos ese tipo de problema, y por cierto que es fácil ofendernos, es fácil lastimarnos, y entonces necesitamos pues reconciliarnos primeramente con Dios, como le dije, los que ya lo hicimos, bendito sea el Señor, porque Él es el que tomó la iniciativa, pero Él también toma la iniciativa para que nosotros, si tenemos alguna enemistad, algún distanciamiento, algún resentimiento con alguien de la familia natural o con alguien de la familia espiritual, lo arreglemos ahora. Dice, arréglalo entre tanto que estás en el camino. Arréglalo entre tanto que estás en el camino. Y le voy a poner un ejemplo bíblico de eso, de la necesidad de la reconciliación entre dos personas. En Génesis, si gusta lo buscamos, en Génesis capítulo número 33, voy a leer solamente la conclusión y luego vamos a hacer un comentario sobre la situación. Génesis capítulo número 33, del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Pero ¿cuál había sido la situación? Esa es la conclusión muy hermosa. ¿Cuál había sido la situación? Bueno, el conflicto había surgido en una casa de una familia temerosa de Dios. Isaac y su esposa. Ahí había surgido el conflicto. ¿Por qué surgió ese conflicto? Pues por la parcialidad de los padres. Porque resulta que Isaac, el papá, prefería a uno de los hijos, a Esaú. Y la mamá prefería al otro hijo, que era Jacob. Y eran gemelos. Los dos eran gemelos. Pero esa parcialidad causó molestia entre ellos. Pero por si fuera poco, en una ocasión, ya Jacob tenía ¿qué le voy a decir? Una característica
especial, y es que era pues muy hábil para engañar o para sacar ventaja del otro. Y le sacó ventaja a su hermano gemelo. Le sacó de una manera muy sutil la primogenitura. Y la primogenitura era vital en aquel tiempo porque tenía doble herencia. Pero ¿por qué primogenitura si eran gemelos? Pues lo que resulta es de que Esaú nació primero. Pero dice la escritura que Jacob nació con la mano agarrada del talón de su gemelo. Nació de segundo. Y por un plato de lentejas, porque Esaú regresó del campo y regresó hambriento, y Jacob era más de la casa, estaba preparando ahí un guiso sabroso, y entonces vino el hermano Esaú y le dice, mira, compárteme de eso. Y él le dice, con mucho gusto, solamente que dame la primogenitura y júramela. Entonces te doy. Y le dice, pues está bien, ahí tómala como quieras, yo te doy la primogenitura. Se lo dijo con palabras solamente, y entonces le dieron su plato de lentejas. O sea que Jacob era hábil, y ese engaño causó celos en su hermano por la usurpación sutil de su gemelo. ¿Cuál fue el resultado de ese conflicto? Pues fue el odio, porque después también hubo otro engaño. Y entonces Esaú concibió el odio. Esto causó el distanciamiento entre ellos dos, porque prácticamente Jacob tuvo que irse al destierro, irse lejos, porque su hermano Esaú de tal manera estaba tan enojado con él, tan furioso contra él, que había dicho que solamente que el papá muriera, que ya estaba anciano, que el papá muriera y que él iba a matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob, temiendo que su hermano era real lo que había dicho, entonces tuvo que huir hacia la soledad, hacia el destierro, a ver cómo le iba, pero gracias a Dios, que Dios estaba en la participación de ese conflicto. 20 años pasaron distanciados, 20 años con resentimiento, 20 años con la angustia de los padres, con la tristeza de los padres, 20 años. Pasaron así, y entonces lo que leímos en la conclusión es que Dios motivó a Jacob, allá donde estaba, que habían pasado 20 años en los cuales Dios en su misericordia había hecho prosperar a Jacob en manera material. Entonces Jacob, él mismo lo declaró, con mi cayado pasé este riachuelo, y ahora que vengo de regreso, vengo sobre 2 campamentos llenos de ganado, llenos de siervos, de bastante dinero. Dios lo había prosperado, pero también Dios le había dicho, vuélvete a tu tierra, vuélvete a tu parentela. Dios le había dicho ahí en el capítulo 32, le había dicho, vuélvete, porque Dios toma la iniciativa. Es cierto que aquel estaba ahí prosperado, es cierto que todo iba bien, pero no tenía paz en su corazón, y por esa razón, en un tiempo específico, Dios le habló al corazón de Jacob y le dijo, vuélvete a tu tierra y yo estaré contigo. Vuélvete a tu tierra y yo estaré contigo. Eso decía, había que volver allá, donde estaba el gemelo que había jurado matar a su hermano. Jacob obedece porque la reconciliación requiere buena voluntad. Jacob obedece a Dios, se prepara porque la reconciliación requiere preparación, la reconciliación requiere oración, la reconciliación requiere confiar en la fidelidad de Dios, requiere también ser humildes. La reconciliación requiere humildad. Quiere decir que uno está dispuesto a negarse delante de sus derechos, negarse de sus derechos, negarse de lo que sea, con tal de buscar lo que Dios está ordenando que se haga. Dios quiere tener comunión con ellos, Dios quiere oírles su oración, pero con esa enemistad no lo va a hacer. Por esa razón Él motiva a que se lleve a cabo la reconciliación. Entonces a Jacob le toca humillarse delante de Dios y le toca también humillarse delante de su hermano. Pero en su oración Jacob apela a las promesas divinas y él le dice, Señor, tu misericordia ha sido grande para conmigo, mucho más que tu misericordia. Ahora yo te ruego, por favor, que como tú me dijiste que me volviera a mi tierra, yo te ruego que tú me ayudes porque tengo temor de mi hermano. Tengo temor. Pienso que él podría hacer
voy a parafraseárselo, hacer una mortandad entre mi familia. Por eso yo te ruego y apelo a tus promesas, por favor. Y entonces Dios le da la paz en su corazón. Tiene un encuentro con él en el capítulo 32. Tiene un encuentro con él en donde dice Jacob, tuve un encuentro cara a cara con mi Dios y mi alma recibió paz. Entonces la reconciliación requiere apelar a esas promesas divinas y requiere disposición de perdón también. Dijimos que la reconciliación trae beneficios y uno de los beneficios es que la reconciliación, la restauración de la armonía, de la buena relación, trae paz a la vida personal. Es uno de los primeros beneficios que trae la reconciliación. Trae paz para con Dios, trae la restauración de la comunión, trae la validación de la adoración para que Dios reciba nuestras expresiones. Todo eso tiene de beneficio la reconciliación. Trae bienestar y tranquilidad a la vida familiar también. Y también trae poder y unidad en la iglesia. Como le dije que le iba a anticipar eso, se lo anticipé. Por eso dice, por tanto, dice el Señor Jesús, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. El Señor, yo lo he dicho más de una ocasión, nunca nos ha pedido algo que Él no haya hecho. Y aquí estamos diciendo que en Corintios estamos leyendo que Dios estaba tomando la iniciativa de reconciliarnos con Él por medio de la muerte dolorosa de su Hijo Santo Jesucristo. Quiere decir que el Señor no solamente toma la iniciativa de la reconciliación, sino que nos da el ejemplo de la reconciliación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Pues éramos enemigos. ¿Y cómo? Pues si estábamos muertos en delitos y pecados. Pero sin embargo, Dios en su misericordia dice en el texto leído de 2 Corintios 5 que tomó la iniciativa y delegó el ministerio de la reconciliación a sus siervos para motivar a la gente primero a que se reconcilie con Dios, ya sea que nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, o bien que sea descarrilado, que sea desviado, que le haya dado la espalda al Señor y a su palabra, y que ahora es necesario que se reconcilie con Él para que pueda tener comunión con Él, para que su adoración sea válida delante de Él y para que reciba los beneficios que trae la reconciliación. Pero también nos urge a que arreglemos entre nosotros las situaciones para que podamos tener paz, para que podamos tener comunión con el Señor y para que nuestra vida pueda ser una vida de inspiración. Y vamos a hacer por ahí la pausa, pero luego vamos a volver para una pequeña y última aplicación acerca de esto. Pero quisiera antes de ir a la pausa recordarle, ¿qué fue lo que dijimos? La reconciliación es una iniciativa de Dios. Segundo, la reconciliación es una necesidad. Tercero, la reconciliación requiere buena voluntad. Y cuarto, la reconciliación produce beneficios. ¿Tiene usted a alguien de su familia que está enemistado, que está distanciado, que está resentido? ¿De quién fue la culpa? Bueno, eso no importa. Dios toma la iniciativa y dice, vuélvete, arregla eso. Ahora que estás en el camino, arréglalo porque quiero tener comunión contigo. Arréglalo. Dice en Isaías capítulo 1, dice, ¿verdad? Estemos a cuenta, dice el Señor. Si no hay reconciliación con el prójimo, no hay reconciliación con Dios. No hay comunión con Dios. Se lo estoy repitiendo y perdone que lo haga. Pero por esa razón es necesaria la reconciliación. Vamos a ir a la aplicación breve en un momento después de esta alabanza.
Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Gracias por permanecer ahí, y quisiera invitarle a buscar en Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1. Vamos a leer ahí los versículos del 20 al 22. Colosenses 1, del 20 al 22. En la Biblia Reina Valera, en el versículo, encima del versículo 15, hay un textito negro que dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. O sea que de eso va a hablar todo este pasaje. Pero vamos a leer solamente del 20 al 22. Colosenses 1, del 20 al 22. Dice así este texto: y por medio de él, después de que habla de atributos de nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno, como el alfa y la omega, principio y fin, como todopoderoso, dice, versículo 19 si quiere, dice: porque cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo nuestro Señor, habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mire qué bendición, como para decir, bendito Dios, gloria sea su nombre. Gracias, Padre. Os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tal vez deberíamos leer el 23, donde dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. A un creyente Elifaz le dijo, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. Job capítulo 22, versículo 21. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. Eso es en cuanto a la reconciliación con Dios. Y por aparte, tal vez lo que quisiéramos aplicar ahora es ese tropiezo que muchas veces tenemos. Y hablo a las familias, hablo a las congregaciones, hablo a las sociedades, hablo a quien corresponda. Hay enemistad, tenemos la fe en Cristo, somos cristianos, somos activos, somos serviciales, estamos comprometidos con la obra del Señor, está bien, pero ¿hay enemistad contra alguien? ¿Hay resentimiento? ¿Hay distanciamiento contra alguien? Si es así, dice el Señor, reconcíliate ahora, busca y resuelve, porque no hay comunión con Dios si no hay reconciliación entre prójimos y hermanos. No hay adoración válida delante del Señor si no hay reconciliación, si no hay armonía entre hermanos y entre prójimos. Esto no es solamente una sugerencia, esto no es solamente una motivación, esto es un mandamiento delante del Señor, que hay que resolver las situaciones que tenemos, los conflictos que pueda haber, hay que buscar cuál fue la causa y perdonar y negarse a sí mismo para volver a la armonía, volver a la concordia y entonces agradar a nuestro Dios y darle gloria a su santo nombre. Cuando estamos distanciados, resentidos, enemistados, enojados, cuando estamos así, estamos agradando al enemigo y le estamos dando motivo para señalamiento y motivo para confusión. Pero si nosotros resolvemos las cosas, entonces estamos agradando a nuestro Dios y entonces estamos sirviendo de inspiración. Quiera Dios que cada quien tome su porción. Si hay algo ahí, piénselo, recíbalo y actúe. Como le dije, que la reconciliación requiere preparación y oración. Requiere de confiar en la fidelidad de Dios. Requiere confiar en las promesas que el Señor ha hecho, porque Él nos va a ayudar. Y requiere acción. Requiere acción, pero también humildad y disposición de perdón. No es fácil, yo sé que no es fácil humillarse, pero qué valentía es humillarse y decir, arreglemos las cosas. No hay por qué estemos distanciados. Arreglemos eso para agradar a nuestro Dios, porque Él tomó la iniciativa y porque Él nos dio el ejemplo. Y la reconciliación de Él para con nosotros no tenía que buscarla a Él, sino nosotros, y tuvo un costo demasiado elevado. Fue a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, que murió y sufrió tantísimo para que nosotros pudiéramos tener la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Le invito pues a reflexionar y a accionar con oración para darle un regalo al Señor en este tiempo y decirle, yo voy a arreglar esta situación para tu honra y para tu gloria y por supuesto para mi beneficio. Déjeme orar por usted y con ustedes, por favor. Gracias, Señor, Dios de paz, Dios de amor, Dios de bien. Gracias te damos por amarnos así. Gracias te damos por hablarnos con frecuencia. Gracias, bendito Señor, por querer sanarnos nuestro corazón, trayendo, resolviendo y trayendo, Señor, a tus pies todo resentimiento, todo odio, todo rencor, todo sentimiento de venganza, todo
pensamiento de maldición contra alguien, bendito Señor. Gracias que tú nos hablas y nos dices los beneficios que trae obedecerte a ti y soltar las ataduras del odio y de todas esas cosas, para que entonces podamos agradarte a ti, Señor, y recibir tus bendiciones, tener comunión contigo, porque separados de ti, verdaderamente, nada podemos hacer. Te adoramos, te damos las gracias, y yo ruego, bendito Señor, que tu Santo Espíritu, por esta palabra sencilla, obre poderosos milagros en las familias, en las congregaciones, en las sociedades, donde sea, para que haya nuevas familias llenas de concordia, de unidad y de prosperidad integral. Te adoramos y te damos las gracias. A ti sea la gloria por siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por atender esto. Y les recuerdo que estamos en el mes de aniversario de nuestra iglesia. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por eso. Quisiera agradecer ahora desde acá públicamente a los hermanos que tanto de los Estados Unidos como aquí en Guatemala han subido mensajes de felicitación de aniversario a la red de Facebook. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, gracias por orar por nosotros y bendito el Señor, que aquí nos lleva, porque si la obra es de hombres, desaparece, pero si es de Dios, permanece. Bendiciones, hermano. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor.
más que trato de esconder la falta que me haces. Estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname. Hoy quiero que levante la mano todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Que diga como dice esta canción: ya no puedo correr más, ya no puedo caminar más si tu presencia no va conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, fuiste tú que me llamó, fuiste tú quien me eligió, y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas